Desde la profundidad de nuestra cultura y nuestro caminar ancestral, nace la Universidad Intercultural Sur Andino, Camarones, Chile. Hola, muy buenas tardes a todos quienes están conectados. Un saludo muy cordial. Bueno, vamos a continuar con este ciclo de charlas virtuales que hemos denominado Nueva Constitución en el marco del Pachacute Aymara. Es importante agradecer en primer lugar a la Universidad Intercultural del Sur Andino, en especial a don Bosco Martínez, a don Francisco Rivera, al joven Esteban que nos está apoyando desde el apoyo técnico, como así también a la señora Milka Castro, quien fue quien me hizo el contacto con las dos personas que en esta oportunidad nos van a acompañar. Ya hemos realizado 2 talleres. La primera lo hicimos con Juan Jacobo Tancara, desde la Cosmovisión Andina Aymara. Después estuvo Nancy Yáñez el martes pasado, donde conversamos sobre los pueblos indígenas y la nueva Constitución. En esta oportunidad nos acompaña, al cual agradecemos su presencia a estas dos damas, doña Patricia Albornoz Guzmán y también doña Minda Bustamante Soldevilla. Doña Patricia es licenciada en Derecho, máster universitario, estudios avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Doña Minda Bustamante es licenciada en Derecho, magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad, Flasco, Universidad de Chile. Entonces, en primer lugar, sería bueno dar los saludos correspondientes y la presentación de cada uno de ustedes. Comenzamos con doña Patricia. Hola, muy buenas tardes a todos y todas, un gusto saludarles. Les estamos conversando desde Santiago, estas son las posibilidades que da el sistema, que nos juntemos todos, ¿no es cierto?, y que podamos conversar. Además agradecer la oportunidad, tanto a Carlos, ¿no es cierto?, que se acercó a nosotros y nos invitó en este ciclo conversatorio, como también, ¿no es cierto?, a la universidad, por poder dar este espacio de comunicación y de discusión para poner puntos, ¿no es cierto?, sobre un fenómeno y una situación que nos encontramos en absoluta contingencia, y aunque se haya trabajado durante mucho tiempo atrás, tenemos una posibilidad histórica. Entonces, estar en este contexto conversando y poder compartir algunas reflexiones, un tremendo orgullo y una tremenda oportunidad de placer también. Comentarles que en la formación, tengo formación de abogada, he trabajado en líneas de antropología jurídica durante casi 20 años y en el área de derechos humanos. Eso es para contarles un poquito el contexto. Y yo creo que también algo que puede ser interesante y que tenemos con Minda, con mi colega, es que hemos trabajado y hemos asesorado y acompañado varias comunidades y organizaciones, tanto en el norte, en este caso, en el Salar de Atacama, en el Salar del Huasco, y también en el sur y en Rapa Nui. Entonces era poder compartirles desde la experiencia, ¿no es cierto?, del ejercicio de los derechos en particular, por los pueblos y por las comunidades, de lo que uno también ha podido investigar o revisar, cómo se ve esta situación hoy día en la cual nos encontramos y algunos de los aportes que puedan ayudar a esta discusión. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Patricia Albornoz, que se ha presentado. También nos acompaña en esta oportunidad y le damos la bienvenida a Minda Bustamante. Por favor, preséntate. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Minda Bustamante. Yo también, al igual que Patricia, soy abogada. Estudié un magíster acá en Chile. Vine hace 10 años. Soy peruana. De una zona entre quechuas y aymara, que es Puno, que es un departamento cercano, así que tengo cercanía con ambas culturas, con la cultura quechua, con la cultura aymara. Trabajé en Perú con comunidades de la sierra,
y un poco con comunidades de la Amazonía, pero sobre todo con comunidades indígenas en el Perú, de Puno, de Ayacucho y de Cajamarca. Antes de venir a Chile, y aquí estudié un magíster, llegué justo con la coincidencia de la ratificación del convenio 169, y desde ese momento estuve trabajando acá, también con organizaciones indígenas en los diversos procesos de implementación de la consulta, en la mesa de consenso, de ahí asesorando comunidades en el sur de Chile, al pueblo Yagán, al pueblo mapuche Huilliche, que está en Magallanes, que también tiene una situación muy, muy, muy especial, porque en su mayoría son poblaciones migrantes, que es algo que se da mucho en Chile, a diferencia de otros países de América Latina, ¿no? La población indígena está en las ciudades y también en los territorios, pero hay esa situación digamos, única que es importante resaltarla y verla, porque acá hay mucho reconocimiento de población indígena que se mostró además en el censo. Así que esa es un poco la experiencia que tengo de trabajo. Después de eso estuve trabajando en el proceso, en el gobierno anterior, y participé del proceso participativo constituyente indígena y de la consulta indígena que se dio en el marco del proceso constituyente general que llevó a cabo la presidenta Michelle Bachelet para el cambio de constitución, que al final, como iremos viendo en esta conversación, por una vez más falta de voluntades políticas, quedó en el camino, y ahora estamos con una nueva oportunidad de poder ver este proceso constituyente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Minda. Bueno, es importante señalar que nos encontramos en un momento histórico. ¿Por qué histórico? Por cuanto hasta el día de hoy los derechos de los pueblos indígenas no están siendo reconocidos en nuestra Constitución. En consecuencia, lo que va a suceder el 25 de octubre va a marcar un hito muy importante, porque va a iniciar un camino, eso esperamos, de que los derechos de los pueblos indígenas estén reconocidos a nivel constitucional. Y por consecuencia, es importante analizar qué es lo que se entiende por una constitución, qué es lo que es, para qué sirve. Y entonces, en ese contexto, Patricia, tú podrías esbozar qué es una constitución. Quizá una manera en que nos podemos acercar, ¿no es cierto?, al tema, cómo hablamos de constitución o qué significa la constitución, que es bien interesante, que podemos señalar que es un pacto social. Y yo creo que esa idea de cómo se conforma, cómo se ordena, cómo se organiza la sociedad hoy día, en este caso la sociedad que habita y las múltiples sociedades, pueblos, naciones que habitan en el territorio de Chile, cómo se organizan y cómo se estructuran, y cómo se forja o se van dando elementos para un futuro, o la forma en la cual se quiere desarrollar o se quiere construir como país. Entonces, yo creo que la imagen o la idea de un pacto social, ¿no es cierto?, que permite una convivencia democrática entre todos los actores, entre todos los participantes, entre todos los miembros que conforman la sociedad en el país, es como fundamental. Y también, porque es interesante, y yo creo que es recalcar las palabras que decía Carlos, que tú señalabas, en el sentido de que era un momento histórico épico, porque tiene que ver con esta constitución, ¿no es cierto?, que en este caso es del 80, que está establecida, y cómo tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de producir algunos cambios bastante más profundos de lo que se ha podido llegar hasta el día de hoy. ¿Y por qué es importante, ¿no es cierto?, esta constitución o pacto social? Porque quizás nos sirve para señalar que las normas, las leyes que existen en Chile, todas las normativas, no están relacionadas o articuladas homogéneamente, ¿ya? Porque a veces uno dice y escucha en las comunidades, pero ¿cómo si ratificaron el convenio, si Chile ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo? ¿Y cómo pasa que no se reconoce el derecho constitucionario, el derecho propio? ¿O qué pasa que no se reconoce, por ejemplo, el tema de los territorios, cuando el convenio habla expresamente en el artículo 15 de los territorios? Entonces, lo que podríamos imaginarnos, que en las normativas chilenas, pensemos que es una masa
que tiene un montón como de golpes, en el sentido que tiene un montón de cambios, la inclusión también de los derechos de las mujeres, la inclusión, el reconocimiento de los niños, y algunas normativas, por ejemplo, como la ley indígena, el convenio 169, que también ponen algunos cambios en esta relación, pero que no están todo articulados, no tiene tanta forma. Entonces, por un lado se reconocen algunas cosas de alguna forma y en otros no se reconoce. Lo que decía Carlos, por ejemplo, hasta el día de hoy no está reconocido en la Constitución y tenemos un convenio desde el 2008, que es el convenio 169 ratificado en el país, y tenemos una ley indígena desde el 93, ¿no es cierto? Y de todas maneras, pese a todo eso, ya están los indígenas, ¿no es cierto?, la población originaria, antes incluso que el Estado chileno, no están reconocidos dentro de la Constitución. ¿Mm? La importancia que tiene, solamente la importancia que tiene en el tema de por qué está reconocido, la importancia que tiene la Constitución, es que estas masas de normas distintas, a eso nos referimos, hay normas del siglo pasado, de leyes que pueden haber aprobado la semana pasada en el Congreso, que conviven entre las normas vigentes en Chile. ¿Mm? Que las normas, las leyes, los reglamentos, los decretos, forman como una pirámide. Y en la punta de la pirámide, en la parte de más arriba, está la Constitución. ¿Y eso qué significa? Que esté en la punta, que todas las otras leyes, los tratados de derechos humanos, los tratados en general, las leyes específicas, las leyes de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, del Banco Central, las leyes en general, o los decretos, el decreto, ¿no es cierto?, el decreto supremo 66, los reglamentos que hay, etcétera, todos se relacionan o deberían ir en la línea o deberían ser permeados por la Constitución. Entonces, por eso tiene esa importancia, porque los principios que están en la Constitución, en este pacto social, que son hacia dónde vamos, ¿no es cierto?, y lo que se quiere como país, es lo que debería dar la línea para interpretar y ir haciendo los cambios en las normativas y que éstas se articulen. Entonces, por eso tiene la importancia de lo que nos estaba señalando Carlos, que es un momento histórico, que se da una posibilidad de hacer cambio, ¿no es cierto?, un cambio en lo que significa la actual Constitución, y que este cambio incluya en su reconocimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que se reconozcan los pueblos indígenas, más otros elementos que podemos ver, y esto significa que la cúspide, ¿no es cierto?, de las normativas, están reconocidos estos pueblos y sus derechos, y eso significa que todas las otras normativas tienen que tenerlo en consideración, ya sean las normativas que tienen que ver con actividades extractivas, como en el tema de la minería, en el tema, ¿no es cierto?, de la energía geotérmica, en el tema de los monumentos nacionales, por otro lado, etcétera. En cualquiera de los ámbitos de acción tienen que tener presentes estos principios, la protección de estos derechos, ¿no es cierto? Y es una manera de ir construyendo o interpretando un poco lo que pueden ser tanto los derechos, en este caso de los pueblos indígenas, y cómo queremos la sociedad en general. Entonces, podemos entender la Constitución como este pacto social, como este acuerdo entre los distintos actores sociales, ¿no es cierto?, para una convivencia democrática y para pensar cómo se quiere constituir y construir Chile hoy día. Las constituciones cambian, y eso es interesante porque las constituciones cambian porque también van cambiando las sociedades, y nuestra sociedad y todos los múltiples pueblos, nacionalidades, quienes lo conforman, ¿no es cierto?, toda la diversidad que lo conforma, también ha dado muestras de cambio, o la necesidad de hacer un cambio, ¿no es cierto?, que es más trascendental o más importante, o tiene un fondo, ¿no es cierto?, que busca no solo cambiar algunos aspectos, como ha sido hasta hoy día la reforma en la Constitución. En la actualidad van más de 45 reformas, procesos de reforma a la Constitución, y todavía sigue siendo una Constitución que se hizo entre un grupo cerrado, se hizo con una ideología política, se hizo centrado, ¿no es cierto?, en lo que es la propiedad privada y restringido también el rol del Estado, al Estado subsidiario, que ahora lo podemos escuchar. Y lo interesante, y también lo importante de lo que nos señalaba Carlos, en el sentido que era un momento histórico, es que, por ejemplo, para nosotros antes, y para la Constitución estaba como lejos. Cuando había un problema social, por ejemplo, lo de la AFP, que hace muchos años se reclama la salud, decían, no, si esto no tiene que ver con la Constitución, si estos son problemas concretos de la gente. Pero nos damos cuenta que la forma de convivencia está establecida en la Constitución,
Y de hecho, por ejemplo, la Constitución se tuvo que reformar y se aprobó esa reforma, que fue un cambio pequeñito, que podrían haber cambios más grandes. Se aprobó la reforma para sacar el 10% del FP y fue necesario un cambio en la Constitución. Entonces, ¿por qué no se puede cambiar la hoja de ruta y poder incluir todas las demandas y los requerimientos que hoy día están, ¿no es cierto?, presentes en la sociedad? Entonces, eso tiene que ver con el tema de cambiar la Constitución, de poner como los puntos sobre los cuales queremos funcionar y hacia dónde queremos ir, cuáles son los aspectos que deben imprimir o mostrar la forma en la cual como sociedad queremos avanzar. Entonces podemos acá concluir, ¿verdad? En primer lugar, que es un pacto social. Y un pacto genera un acuerdo, un compromiso. ¿Para qué? Para la buena convivencia de la sociedad chilena en su conjunto. Desde esa perspectiva, Milda, yo te quisiera preguntar, ¿por qué es importante para los indígenas participar en este proceso que viene, que es el plebiscito y la posterior participación, dependiendo el escenario que se dé, pero es más factible que sea que se apruebe, el plebiscito gane el apruebo y posteriormente la segunda consulta sea, gane la opción, la segunda alternativa, que es la convención constituyente. ¿Por qué es importante para los pueblos indígenas, desde tu opinión? Muchas gracias, Carlos. Retomando un poco lo que decía Patti, esta constitución está como enmarcada en una caja, digamos, ya tiene sus límites definidos. Para hacer un cambio a esos límites, a esa caja, hay que tener procesos largos y que se agotan. Los propios pueblos indígenas son testigos de la dificultad que ha tenido esa caja para ampliarse y para hacer un reconocimiento sustancial, sustantivo en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Desde 1989, cuando se da el Pacto de Nueva Imperial, los pueblos han estado esperando que esa caja se amplíe un poco. Y han habido distintos procesos, uno tras otro, se han presentado iniciativas legislativas, indicaciones, se han dado 50 vueltas y no se ha podido hacer una reforma a esa constitución, a esa caja en la que está encasillada y son como las normas concretas y específicas. Y ahora surge una nueva oportunidad, pero una oportunidad de cambiar, de cambiar realmente, que esa caja pueda tener una forma diferente, que no tenga esos marcos tan rígidos, que no sea un Estado subsidiario, que se pueda reconocer además, lo importante para los pueblos indígenas, el tema de los derechos colectivos, que es algo que no está en esta Constitución. Esta Constitución está pensada desde un enfoque individual, y para los pueblos lo importante es que se reconozca la forma como se manifiestan, se ejercen, se reconocen los derechos, que es desde lo colectivo, desde la vida en comunidad, desde el uso de los territorios, desde las propias costumbres, el uso del idioma también, que si estuviese en la Constitución podría ser mucho más fácil que se adecúen las propias normas educativas al reconocimiento, valoración y uso de las lenguas indígenas. Entonces, este nuevo proceso constituyente nos da una oportunidad muy importante para el ejercicio de los derechos colectivos, porque, como sabemos, la ley indígena, si uno la ve, la única forma colectiva que reconoce el ejercicio de derechos es el uso de las tierras, algo del idioma, pero no da ni amplía los márgenes. Cuando entra en vigencia el convenio 169, se ha dado importancia a la consulta, de alguna forma, pero depende su aplicación del gobierno que esté en turno. Este gobierno ha reducido el derecho a la consulta a un simple proceso, y eso, si fuese un derecho constitucional de los pueblos indígenas, no pasaría, por ejemplo. En el caso de otros derechos que reconoce el convenio 169 no han podido ser aplicados ni cambiados normativamente. Y eso también es por la poca amplitud normativa que nos permite esta Constitución. Entonces, tal como lo decía Patti, como lo decías tú, es un momento muy importante en la reconfiguración de estos márgenes que nos da
que nos da la normativa, que nos da una ley de leyes o carta magna o pacto social, que es la Constitución. Así que es muy importante participar. Esperemos que se den realmente los escaños reservados. Todo parece indicar que sí, entonces ahí también se tiene que empezar a ver cómo va a ser la participación del pueblo aymara, cómo se van a elegir a sus representantes. Y lo más importante es que en caso de salir una convención constitucional, habría más cupos, habría personas realmente, los pueblos, que van a generar esta construcción de este pacto social con la inclusión y las voces de los propios pueblos. Que eso es algo en lo que tanto Patti como yo, en todos estos años de trabajo con poblaciones, con pueblos indígenas, hemos tratado de que se manifieste, que sea los propios pueblos los que expresen su voz y se pueda reconocer sus derechos colectivos. Perfecto, Minda. Mire, en la Constitución que actualmente tenemos, dice en su parte medular que nuestro país es un Estado unitario. O sea, el Estado de Chile es unitario. Y posteriormente indica, habla de en el artículo 5 dice, la soberanía reside esencialmente en la nación. Es decir, Chile es un Estado y una nación. Es importante aclarar a las personas qué diferencia hay entre un Estado y una nación, que son las piedras angulares en la definición de una constitución. Patricia, por favor. Sí, gracias. Sí, yo creo que es interesante y tal como lo señalas, porque son uno de los puntos hoy día, porque, y es interesante solamente para retomar un poco lo que señaló Minda, que en estos cambios de reconocer a los pueblos indígenas y reconocer sus derechos, además, para que pueda ser efectivo, porque han tratado de haber varias reformas, o para incluir el tema de los derechos de los pueblos indígenas, o reconocer a los pueblos, pero en la estructura actual, que era un poco la invitación, la pregunta que nos estaba haciendo Carlos, de pensar que hay un Estado y una nación, no serían posibles y quedarían solamente en letra. Si hoy día hubiéramos hecho un cambio, hubiera sido posible que alguno quizá de los 15 proyectos de ley que se presentaron para tratar de reconocer a los pueblos indígenas y se hubiesen reconocido como parte de la nación chilena, porque eso era mucho de lo que los proyectos señalaban, y reconocer su diversidad cultural, etcétera, y algunos de sus derechos, nos encontraríamos con el gran choque o con la gran tensión con esta limitación que nos señalaba Carlos, que tiene que ver con una estructura social, mental y política con respecto a lo que significa un Estado-nación, o asociar la idea de un Estado a una nación y pensar que todo tiene una sola forma de realizarse. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de que existe un derecho, y que ha existido, estamos hablando solamente que se reconoce, por ejemplo, un derecho constitucionario, un derecho propio, estamos diciendo que hay un pluralismo dentro de las normas. Y eso en principio, ¿no es cierto?, en un Estado que tiene una nación, esta diversidad no nos parece que se ajusta. Entonces, cuando podemos hablar de nacionalidades, también encontramos un espacio donde hay una diversidad de miembros que también pueden ser parte del mismo Estado. Entonces, por eso Minda también puede profundizar sobre la idea de lo que se ha conversado, se conversó en su momento en el proceso constituyente de forma muy interesante, de lo que significa un Estado plurinacional. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ecuador, dentro del movimiento indígena, las organizaciones, las comunidades del pueblo quichua, de otros pueblos, determinaron nombrarse o denominarse, ¿no es cierto?, que fueran reconocidos como naciones. Y ese ha sido un contexto en el cual ellos se han buscado reconocer con sus identidades, con sus características propias, sus características propias, sus características culturales, su identidad, su relación con el territorio, ¿no es cierto?, su proyecto de vida,
su historia pasada y reconocer que es posible tener un Estado y tener esta pluralidad, en este caso, de naciones o pueblos, si es la forma de denominarse, de comunidades también, que existen o que puedan existir dentro del territorio. Entonces, es bien importante porque efectivamente ahí viene lo interesante, y por eso también recalcar que es una oportunidad, porque al cambiar la Constitución, uno puede pensar y aportar desde los pueblos indígenas a una forma distinta de ver la relación y una forma distinta de hacer el pacto social y de ver el Estado. Y con una riqueza y una diversidad pensando en lo que es, en este caso, lo que puede ser un Estado plurinacional que, además de reconocer los derechos de los pueblos, ¿no es cierto?, también reconoce y es un aporte a la construcción completa de lo que significa el país. ¿Mm? No sé, Carlos, si te parece que Minda No, la plurinacionalidad, la claro que sí. diga. O sea, es importante clarificar, ¿cierto? Entonces, que el Estado es una organización política Así es. que tiene una serie de instituciones, una serie de normativas que tienen su jerarquía, ¿cierto? Si partimos de arriba hacia abajo está la Constitución, después están las leyes, los decretos y así sucesivamente y las otras normativas. Claro. También tenemos las instituciones, principalmente el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Sí. En cambio, la nación es un concepto más histórico, más cultural, y cuando nos referimos cultural es que tiene todas las acepciones de lo que tiene la vida de un pueblo, es decir, tiene historia, tiene lengua, tiene cultura, Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, España, su Estado es una nación, pero tiene varias nacionalidades, ejemplo, están los catalanes, los vascos, entonces por eso es importante todo el conflicto que se vive en la región de la Araucanía, principalmente, es que el Estado chileno no ha reconocido las nacionalidades existentes en nuestro país. Entonces, por consiguiente, ahí está la importancia de poder cambiar esta constitución. Se ha intentado varias veces que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, pero siempre hemos tenido ¿cómo se llama?, la reacción contraria a no querer reconocer. Entonces, por eso, Minda, tú que has participado en la elaboración de la consulta que me dices tú, del proceso constituyente indígena, ¿qué elementos tú destacarías de ese proceso que son importantes ser incorporados dentro de una nueva constitución? Gracias, Carlos. Ese proceso tuvo dos ámbitos, ¿no? Dentro del proceso constituyente general, el proceso participativo para los pueblos indígenas y la consulta indígena sobre la consulta indígena constituyente. La riqueza del primer proceso, que es el proceso participativo, fue que se dio una amplia participación. Yo recuerdo haber conversado con personas que hicieron sus encuentros autoconvocados, y yo creo que esa es una riqueza de ese proceso que quedó en actas, ¿no? Los encuentros autoconvocados, en estos encuentros autoconvocados indígenas, se podía conversar de los temas que eran importantes para los pueblos indígenas. Hay muchos temas que estuvieron dentro de esas actas, el tema del territorio, el tema de la autonomía, de la autodeterminación, de la importancia de las lenguas, de reconocer la cultura, de los recursos naturales, de la relación de los pueblos con la tierra, con el hábitat, con el medio ambiente. Y también en la mayoría de los encuentros autoconvocados por pueblo se encuentra el tema de la plurinacionalidad. Y hay distintas acepciones, dependiendo de las regiones, pero es importante que como pueblos y como sociedad consideremos esa participación propia de los pueblos indígenas, la que fue de los encuentros autoconvocados. El día miércoles sacamos un pequeño libro con unos colegas que hablan de 7 propuestas para la nueva Constitución, y en ese
en ese librito yo hago un análisis sobre todo el tema de la plurinacionalidad, pero los invitaría a todos que vean esas actas de los encuentros autoconvocados y vean cómo están presentes los temas importantes en todos los encuentros. En el caso de Chile, los encuentros generalmente se hacen desde el nivel se hacían en las consultas nacionales a nivel de región y por pueblo. Entonces, en esas actas de los encuentros autoconvocados están los temas importantes, como te decía, está el territorio, está el tema de la autonomía, del reconocimiento de la lengua, de la cultura, también del sistema propio de derecho, los temas que son importantes para los propios pueblos desde las voces de los propios pueblos. Y en el tema de la plurinacionalidad lo hablaban abarcando distintos temas, ¿no? Entonces, uno puede ver desde la perspectiva teórica lo que dice que es un Estado plurinacional, pero también está el conocimiento propio de los pueblos que lo plasmaron en esas actas y que se pueden ver y se puede empezar a sentir que no es un proceso completamente nuevo, sino que los pueblos, además de los 30 años que tienen solicitando un reconocimiento constitucional, en ese proceso participativo, sobre todo en el de los encuentros autoconvocados, ya plasmaron, ya tuvieron esos encuentros, discutieron sobre cómo pensaban que podía ser esta constitución, qué temas son importantes, y están sobre todo esos, los derechos colectivos, reconocimiento de derechos colectivos, la participación política plena en los distintos ámbitos del Estado, que es lo que tú comentabas también, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, incluso en el Judicial, el tema de el territorio, la autonomía y el reconocimiento de las lenguas para empezar, pero el ejercicio pleno de los derechos colectivos como pueblos, eso tendría que estar también en la Constitución, y eso es lo que se rescata de estas actas del proceso constituyente participativo, sobre todo de los encuentros autoconvocados. Bien. Por ejemplo, Patricia, tú mencionaste mucho el convenio 169 de la OIT, Sí. que en cierta medida todos los tratados internacionales tienen un rango constitucional, que están reconocidos a través de su artículo 5 de nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, pero Sí. en la práctica se ha tenido dificultades para que se pueda ejecutar a plenitud del espíritu que tiene el convenio 69, donde señala que hay ciertos artículos que son autoejecutables y otras no. Y entonces, Sí. por ejemplo, hoy en día hay ciertos artículos que salen en el convenio 169 que necesariamente se tiene que modificar un conjunto de normas para que se pueda hacer efectivo esos derechos que allí están consagrados. Entonces, me salta la pregunta que si se modificase la Constitución, recogiendo los espíritus que están allí en un tratado internacional, ¿verdad? Y por algo tiene ese rango constitucional, pudieran estar en la Constitución, y eso facilitaría en cierta medida varios articulados que tiene el convenio 169 para que pone un efecto cascada, ¿cierto? Existe una modificación de distintas normas de ley, decreto y así sucesivamente. ¿Es así? Es así, tal como señalas tú, que es interesante, y tú pusiste un punto en discusión bien importante, porque lo que pasa con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y pasa también con otros tratados de derechos humanos, no solamente con eso, con alguna otra de las convenciones que se ha ratificado por Chile, porque Chile es bueno para tomar esos acuerdos internacionales, pero como tú decías, en el tema práctico o de su implementación, ahí donde nos estamos quedando, ¿no es cierto?, un poco, nos vamos alejando, vamos haciendo una diferencia entre lo que es el reconocer el derecho y ejercerlo. Y que es interesante, porque pese a tal como tú señalas, que el convenio 169 es un convenio de derechos humanos y que debería tener un rango, o tiene un rango constitucional, no es parejo, no es uniforme la interpretación de si debe estar en el bloque, le llaman, en el bloque de constitucionalidad,
quiere decir con todos los otros derechos fundamentales, que son todos los derechos humanos que podrían estar reconocidos en la Constitución, o si tiene el rango de una ley. Y ahí tenemos esta discusión, porque si decíamos que las normas era como una pirámide, nos encontramos que las que tienen mayor fuerza son las que están más arriba para cambiar a las que están más abajo, y cuando hay choques entre ellas también tenemos a veces interpretaciones distintas. Entonces, bien importante lo que señalas, porque, por ejemplo, podría ser un cambio fundamental el que se reconociera en la Constitución, y esa es la posibilidad de hacer este cambio, reconocer a los tratados de derechos humanos. En Argentina son algunos que están enumerados. Podría ser una cláusula más amplia y señalar que esos derechos están considerados en el bloque de constitucionalidad o que se reconocen claramente como derechos fundamentales. Es como si estuvieran en nuestra Constitución el hecho de que estén en un tratado que Chile haya ratificado. Y por lo menos podríamos tener mucho más claro el rango, ¿no es cierto?, y la importancia que estos derechos tienen para poder ir modificando, ¿no es cierto?, los otros. Por ejemplo, no es, igual hay que tener claro que la Constitución y en general las reglas y las normas tampoco es la solución o como la panacea a todas las dificultades, porque a veces decimos, podemos hacer una mejor Constitución, pero efectivamente hay que aplicarla, hay que tener una voluntad política, tiene que estar la ciudadanía, van a tener que estar los pueblos, ¿no es cierto?, detrás del cumplimiento y de la implementación de esos derechos. Pero si, por ejemplo, Chile tuviese reconocido con un rango de derecho fundamental que estuviera en la Constitución el derecho a consulta, no podríamos pensar que está pasando hoy día el TPP o un tratado, ¿no es cierto?, de libre comercio, y pudiese tener afectación, por ejemplo, en el tema de la semilla, en el material genético, o en los derechos, ¿no es cierto?, y la propiedad que tiene, aunque un término muy occidental, el conocimiento ancestral que tienen los pueblos originarios respecto de eso, sin que lo consultaran. ¿Ah? Entonces hoy día, por ejemplo, tenemos la idea de consulta con ciertos procesos, como señalaba Minda, pero, por ejemplo, con los tratados internacionales no tenemos la misma claridad. ¿Y por qué si los tratados pasan a ser una norma, una ley dentro del derecho interno? Entonces, de alguna manera, tal como tú señalas, reconocer el rango, la importancia que tienen estos derechos y que estos derechos estuvieran reconocidos como fundamentales dentro de la Constitución, nos da un pie, ¿no es cierto?, para la obligatoriedad que tiene el Estado de poder hacerlos aplicables. Ahora lo que han dicho los tribunales es de que si tenemos un derecho reconocido y hay una falta del Estado en cómo se articula, no pueden ser las personas quienes pierdan el ejercicio de ese derecho. Está obligado el Estado a buscar la forma más adecuada para hacerlo aplicable dentro del país. Entonces, en ese sentido, la obligatoriedad del Estado por parte de hacerlo aplicable podría ser más fuerte, aunque la obligación ya la tienen desde hoy día. O sea, la falta de voluntades políticas se han dado para que tengamos el convenio, como tú señalas, como indicaba Minda, con algunos elementos como el reconocimiento del derecho a consulta y otros que quede tan pendiente por desarrollar hoy día también. Pero, por ejemplo, ese podría ser un marco, el reconocimiento de los tratados de derechos humanos, y ese acuerdo y ese reconocimiento en la Constitución es un aporte a los pueblos indígenas y a la sociedad en general. Entonces, quizá era recalcarle por qué además es importante, porque los cambios que se pueden hacer, una Constitución, ¿qué tiene como fuente, o qué tiene como elementos centrales? ¿Cómo se organiza, cómo se estructura el rol que tiene el Estado? Que era a propósito de lo que tú nos señalabas, ¿no es cierto?, inicialmente. ¿Cuáles son los derechos y garantías que hay para el cumplimiento de esos derechos? ¿Y cómo se estructura, en este caso, los poderes? ¿No es cierto? ¿Cómo está el Poder Judicial? ¿Cómo se estructura el Poder Legislativo? ¿Cómo podemos pensar, quizá como en algunas otras constituciones, que hay un poder de control ciudadano, de participación respecto del acto que hacen, ¿no es cierto?, en este caso los representantes o los elegidos para representar o para trabajar, ¿no es cierto?, en pos del desarrollo del país, o poder llevar a cabo las leyes o los funcionarios públicos. Entonces, dentro de esa estructura está la oportunidad y la posibilidad, en este caso, de hacer cambio e incidencia que tenga y que permita una articulación mucho mayor de estos derechos. Y eso le permea a todos. Entonces, la oportunidad es que no solamente aporta el reconocimiento de los pueblos indígenas, puede implicar un cambio y un reconocimiento de esa diversidad y aporta a toda la sociedad nacional y nacionales, ¿no es cierto?, todos los nacionales, las distintas nacionalidades que pueden componer el actual territorio nacional. Perfecto. El
la persona que vive en nuestro país y que no es indígena, se puede realizar la siguiente pregunta. ¿Por qué se le tiene que reconocer a los indígenas? ¿Eso va a significar un privilegio hacia ellos? ¿Van a quebrar ese concepto de igualdad ante la ley? Entonces, yo leí un documento del año 1938, antes de que funcionara el Estado, la Organización de Estado Americano, por cuanto los países se tenían que también relacionar cómo va a ser el traslado de los productos de las personas de un país a otro. Y en ese tratado, que fue celebrado en Lima ese año, donde se juntaban los cancilleres, los cancilleres, y trataron el tema aborigen, porque es el tema que utilizaron, y el tema indio. Y llegaron a dos conclusiones. La primera fue que los indígenas, o sea, los indios, están en la condición de pobreza porque son indios. Es decir, el aymara es pobre porque es aymara, el mapuche es pobre porque es mapuche, el guaraní es pobre porque es guaraní. En consecuencia, ellos dijeron, ¿sabe qué? Y además, dos conclusiones bien crudas. Una, que los indígenas son feos y los indígenas son tontos. Y por esa situación ellos tienen que asimilarse a la cultura de los estados nacionales que se estaban conformando en este continente. Y entonces ahí iba implícito una manera de ver la consolidación de un estado que lo lideraron los indigenistas, principalmente por antropólogos de la época, en donde yo tengo dar en buena fe, es decir, ellos pienso que lo hicieron con una buena intención, pero en el fondo ellos querían que el indígena que vivía en Argentina tiene que ser argentino, el indígena que vivía en Bolivia tenía que ser boliviano, el indígena que vivía en Perú debiera ser peruano, y el indígena que vive en el estado, en el territorio chileno, tiene que ser chileno. Y no tiene que ser mapuche, no tiene que ser aymara, no tiene que ser quechua. Instalaron un sistema del Instituto Indigenista, que estuvo en sede en México, y eso conllevó a cierta medida en ciertos lugares con mayor efectividad. Y Chile fue el más efectivo con todo el proceso de pacificación de la Araucanía, y aquí también en el norte, con el proceso de chilenización. Hoy en día, donde el pueblo aymara está emplazado en Argentina, Perú, Bolivia y Chile, se destruyeron completamente toda la estructura social y cultural de la aymara. Por ejemplo, la aymara, por los años 60, 70, no están los gilacata, los malcu, la lengua prácticamente casi se perdió, la lengua aymara. Entonces, el Estado chileno generó un proceso de chilenización muy doloroso a los pueblos indígenas. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el compendio de Nuevo Trato, para los hermanos de la isla de Pascua, para ingresar al continente tenían que fumigarse, ¿ya? Entonces, ese nivel de trato fue hacia los pueblos indígenas. Eso conllevó a que los pueblos indígenas de este continente entraran en una pobreza porque dejaron ser lo que eran. Y además, por ejemplo, la sociedad que dominaba, entonces decía, oye, tú eres, por ejemplo, acá en el norte se decía, tú eres indio, paitoco, boliviano, peruano, y entonces no te reconocía como tal y a la vez te decía, ¿sabes qué? Tú tienes que ser chileno. Y entonces ese proceso, en cierta medida, se tiene que reparar. Y en eso te quiero preguntar, Minda, a veces pareciera de que se estaría privilegiando a los indígenas. Y yo no lo veo así. Yo pienso que la esencia de la cosmovisión andina, que es la relación que tiene la persona con la naturaleza, es tan fuerte que ese concepto que lleva con todo es el respeto a la naturaleza. Y la naturaleza nos sirve a todos. Nos sirve a los indígenas y también a los no indígenas. Y en consecuencia,
la aspiración que debiera existir de los pueblos indígenas es que te reconocieran a ti como tal y que pudiera existir una relación de interculturalidad, es decir, yo me relaciono con el respeto que se merece a las personas que no son indígenas y la persona que no es indígena también se relacione con el mismo respeto a las personas que son aymara, quechua, así sucesivamente. Y eso es lo que yo pienso que es la igualdad. No sé qué opinas tú, Minda. Sí, Carlos, muy interesante lo que comentaste. La verdad no conocía ese documento que se dio en Lima, pero lo voy a buscar porque es importante ver cómo este concepto del que tú conversas, que es el integracionismo hacia los pueblos indígenas, está presente en los orígenes de todas las repúblicas latinoamericanas, en las constituciones de te integro, pero tratando de difuminar la identidad, una identidad que ha resistido por más de 500 años en nuestros países, en nuestro territorio, y que ha generado la discriminación estructural de la que tú nos hablabas, ¿no? Esa discriminación de los indígenas son pobres, son personas que no podrían comprender de la misma forma que nosotros, que a quienes desde los ministerios de educación y de la mayor parte de países latinoamericanos se trató de imponer un idioma distinto a su lengua materna, lo que dificultaba además el relacionamiento entre iguales con las personas que tenían como lengua materna el castellano o el español, y los pueblos indígenas tienen ya una diferencia, porque si fuese un real Estado intercultural, comprendiendo las diferencias, la educación sería en lengua materna para todos, y después en esa relación de interculturalidad podría generarse el concepto de igualdad o de equidad, pero nuestros estados han tenido esa concepción, ¿no? Esa concepción de discriminar lo indígena, o de tratar de desaparecerlo, o hacerlo ver como inferior, como peyorativo, cuando al final, si nos damos cuenta, ha sido un proceso de resistencia de primeras naciones en cada uno de nuestros países muy amplio, y a quien uno tiene que reconocer, y por eso es que se dan tratados internacionales para reconocer estos derechos que estaban siendo vulnerados y que han sido vulnerados año tras año por nuestras constituciones, por los estados en general. Y no es que sea un privilegio el tener el derecho a la consulta, porque el derecho a la consulta es muchas veces por todas las normas o por las afectaciones que se hacen en los territorios de los pueblos indígenas. Hasta ahora, en la mayor parte de yacimientos mineros, hidrocarburíferos que explotan los recursos naturales están en territorios de los pueblos indígenas. ¿Y quién les consulta realmente sobre el derecho? Los estados están tomando, como ya hemos conversado con Patricia, el derecho a la consulta como un proceso, un checklist, que le hemos llamado con Patti algunas veces, en el que no se efectiviza el derecho y el deber del Estado de garantizar ese derecho. Entonces, no es que sean privilegios, tal como lo decías, sino que es un derecho real a tener una relación de interculturalidad con el resto de la sociedad que no es indígena, pero además, sobre todo te hablo del caso peruano, la mayor parte de personas también tenemos alguna abuela, algún abuelo que es indígena, o sea, la cultura está tan mezclada y ha habido tanta discriminación que también la sentimos, ¿no? La sentimos todos en estos países latinoamericanos, donde hay discriminación entre unos y otros en las propias ciudades, en las propias naciones, y esto que hablabas de la fuerza del gobierno, de los sucesivos gobiernos de Chile para la chilenización de lo indígena y la pacificación de la Araucanía ha sido muy fuerte, ¿no? Pero además está todo este concepto que tú decías también de la poca comprensión, de ver a las personas indígenas como menos, que es un abandono del Estado también. En la mayor parte de comunidades indígenas el Estado no está presente. En la mayor parte de territorios indígenas más alejados, el Estado no llega ni con agua ni con servicios, no llega
ni con una educación de calidad, etcétera. Entonces, lo único que se está haciendo al reconocer la diversidad cultural, al reconocer a los pueblos indígenas, al reconocer los derechos, es tratando de igualar una desigualdad que está presente desde la creación de estas repúblicas latinoamericanas. Perfecto, Milda. Bueno, nuestro ciclo de charlas virtuales lleva el nombre Pachacuti, desde la cosmovisión del Pachacuti Aymara. Pachacuti, en cierta manera, es un término que convoca a los procesos de cambio general del orden, donde todo cambia. Y entonces estamos viviendo en esa etapa desde la perspectiva, sobre todo para los pueblos indígenas de Chile, por cuanto no, hasta el día de hoy, no están siendo reconocidos los tales derechos a nivel constitucional. Ahora, Patricia, cuáles vienen a futuro los caminos que se presentan, las fallas que, dado que el título era de fondo y forma, ahora vamos al tema de la forma, cómo se avecina ese proceso que ya está a puertas de dar los primeros pasos? Claro que sí, Carlos. Entonces, lo que decíamos que era importante era en esto que hemos conversado, que puede ser el fondo de la Constitución, en el sentido de qué cambiar y que lo tienen que determinar los mismos pueblos, y que este aporte que hacen, ¿no es cierto?, es a la construcción en general del país, en la idea de interculturalidad, como tú lo señalas, pero además es muy importante y está asociado con ese fondo en la forma en la cual se realiza. Y en este caso tiene que ver en la forma en la cual se va a cambiar esta Constitución. Entonces, si nosotros estamos hablando de, ¿no es cierto?, de la votación que va a haber el 25 de octubre, como tú lo señalabas, va a ser si apruebo, ¿no es cierto?, o no apruebo un cambio en la Constitución, que es lo que estamos señalando y la oportunidad que eso merita, pero además, y junto va de la mano, el cómo cambiar esta Constitución. Podría haberse cambiado antes porque tenía mecanismos, como decía Minda, que nos dejaban una caja muy apretada, y los cambios eran muy apretados y no se pudieron lograr en el Congreso, ¿ya? Y ninguno de los gobiernos anteriores pudo tener cambios radicales, o sea, hay cambios importantes, pero cambios así de fondo y sustanciales no le han cambiado la forma a esta caja, ¿ah? Que era el símil que ocupó ella. Y ahora está la posibilidad. Y la posibilidad también, en este caso, va unida al tema de la participación. Porque no es lo mismo en este caso una convención mixta, que es un mecanismo que se ha propuesto, que es el mecanismo que vamos a tener propuesto para elegir, en el cual hay una mitad de los participantes, de los miembros, que son elegidos entre los senadores y diputados hoy día electos, y la otra mitad que corresponde, ¿no es cierto?, a ciudadanos y ciudadanas elegidas con esa función, como por otro lado, la otra posibilidad, ¿no es cierto?, que es la convención constituyente, que no sé si es lo más cercano, no es una asamblea constituyente, en el sentido que las asambleas constituyentes, cuando se habla del término, aunque sea un órgano colectivo que está elegido para eso, en muchos casos es elegido de las bases, todavía tenemos pendiente el cómo se va a elegir. Tú señalabas que estamos a puertas del tema y es muy importante, a puertas de lo que puede ser la ley sobre los escaños reservados, en este caso para pueblos indígenas, que tiene toda la importancia de cómo se van a poder elegir efectivamente. Y por otro lado también las normativas que tienen que ver en cómo elegir a los independientes dentro de este proceso. Entonces hay más cosas que están en juego. Pero lo interesante de esta convención constituyente, ¿no es cierto?, es que se pueda elegir por personas, por ciudadanos, ciudadanas, para el efecto, que se han elegido para el efecto de construir este pacto social, de poder transmitir desde las bases a las que le representan, ¿no es cierto?, con quienes participan, sus impresiones, su importancia, sus demandas en este acuerdo colectivo, ¿no es cierto?, el cual después va a ser, en definitiva, sometido al plebiscito. Entonces, lo que queríamos señalar, y quizá en esta idea, tal como tú lo recalcas, Carlos, del fondo y la forma, que una cosa es lo que podamos pensar en cambiar en la Constitución, ¿no es cierto?, y que puede ser el fondo de esta estructura, pero va de la mano con la forma en que se va a hacer. Y una forma, y que constituye una oportunidad, es esta convención constituyente,
porque permite poder transmitir estas demandas, estas inquietudes y traducirlas en un pacto social. Mira, la Constitución, cuando uno veía, bueno, hace algunos meses, ya desde noviembre en adelante, la Constitución, la cantidad de búsqueda o lo que se vendía hasta en la calle, los textos de la Constitución, la gente que había bajado en internet el texto de la Constitución había subido entre un 500 y un 800%, porque la Constitución para todos nosotros estaba lejos. Era para algunas cosas, pero no tenía que ver con mi vida en diario, porque nos fueron desafectando de la Constitución. Para nosotros era algo ajeno. Entonces tenemos esta posibilidad. Hay muchos conversatorios, como tú decías, estos conversatorios son muy importantes, estas charlas virtuales, ¿no es cierto?, en las cuales se puede transmitir las impresiones y experiencias. Y uno se encuentra en internet y hay muchas opiniones. Entonces, esto que está pasando hoy día, esto que le llaman el momento constituyente, donde todos sienten que la Constitución debería representar una forma, ¿no es cierto?, de organizarnos distinta, hay que poder transmitirla, y si no se ha hecho, si no ha sido posible hacerlo a través del Congreso, como ha sido hasta el día de hoy, está esta posibilidad de elegir constituyentes y que estos constituyentes, ¿no es cierto?, puedan representar, ¿no es cierto?, representar a las bases, a las organizaciones, en el caso de los escaños, a los pueblos indígenas y poder transmitir sus demandas, poder transmitir los aspectos que son importantes, los principios con los cuales nos vamos a regular y vamos a establecer este pacto social. Entonces, por eso era el recalcar de que era importante el cambiar en el fondo, pero ahora muchos hablan de cambiar el fondo. Entonces, está, como tú decías, claro, o hay una tendencia a pensar que va a ganar el apruebo, pero el cómo se va a cambiar no es menor. Y por eso el tema de la convención constituyente es tan importante y puede ser una oportunidad, con todas las dificultades que puede tener el cómo se van a inscribir los independientes, cuántos escaños reservados van a ser al final, pero es cómo también socialmente nos hacemos cargo que esos representantes, esos constituyentes, puedan y tengan el deber de transmitir lo que se está discutiendo, las reclamaciones, las demandas que los pueblos tienen ancestralmente para la constitución de este pacto social. Milda, gracias Patricia. Milda, quería hacerte una consulta. Hay un segmento de la población que desconfía de este proceso, ¿ya? Y ellos plantean derechamente una asamblea constituyente propiamente tal. Entonces, me gustaría ver qué opinión tienes de aquello. Yo creo que todos los espacios que se abren uno tiene que tomárselos, en verdad. Yo escuché alguna vez a un dirigente ecuatoriano que dijo: a nosotros no nos abrían las puertas, pero cuando nos abrieron un poco, nos la tomamos y entramos. Y ahí se empezaron a generar los cambios. A veces los nombres no son como los esperamos, o si hubiésemos querido realmente que el nombre sea Asamblea Constituyente. A veces hay algunos espacios donde pareciera que el proceso va a estar cooptado nuevamente por los partidos políticos, pero yo creo que la opción que uno tiene, sobre todo en sociedades tan cerradas, tan herméticas, que a veces no han permitido la participación de las personas, uno tiene que tomarse esos espacios y tomarse los espacios para poder decir, para poder dar su opinión, porque dentro de todo es más fácil seguir estando fuera, y seguir estando fuera es no participar. Ahora hay como decía Pati, hay una oportunidad de poder entrar a un proceso que primero tendría que ganar el apruebo, después tiene que haber el proceso. Esperemos que gane la Convención Constitucional. Las reglas todavía no están completamente definidas para la participación de independientes y cómo se van a elegir a los pueblos indígenas. Allí también tiene que haber una unidad de los pueblos, ¿no? Muchas veces en los procesos de consulta indígena que se han hecho cuando llegaban los representantes al nivel central para definir los cambios que se tenían que hacer en los procesos de consulta, por ejemplo, el ministerio, del Consejo de Pueblos o del propio proceso constituyente, no se notaba una unidad sobre temas propios, temas comunes. Y a veces el problema de
de no solamente los pueblos, sino de otros grupos, de otros colectivos, es que cada quien quiere luchar por lo suyo, pero todos tenemos una lucha común. Y esos son los espacios que tenemos que ganar. El reconocimiento de los derechos colectivos yo creo que es un punto en común para la mayor parte de pueblos indígenas. Que puede ser difícil, sí, porque sabemos que no ha habido voluntad política de las fuerzas del establishment político en Chile desde el 89 hasta ahora. O sea, no han querido ni siquiera hacer estos reconocimientos que eran como un maquillaje a la Constitución, que eran propuestas de velar por el desarrollo de los pueblos, con verbos completamente que no tenían el énfasis de lo que es garantizar los derechos. Entonces, si uno no logra ingresar a los espacios que se abren dentro de un sistema tan cerrado, es más fácil quedarse fuera y no incidir, no hacer la correlación de fuerzas, que es parte de la participación política. Ver cómo se incide, cómo se hace una correlación de fuerzas y cómo se logran posicionar con unidad los temas importantes para los pueblos. Incluso el tema de la plurinacionalidad. Hubo una encuesta que está en el Centro de Investigaciones Indígenas que tiene la Universidad Católica con la Academia de Humanismo Cristiano, sobre cómo veía el resto de la sociedad el reconocer a Chile como un Estado plurinacional. Y solo el 17% de los encuestados entre indígenas y no indígenas consideraban que Chile tenía que ser un Estado plurinacional. Es decir, nos falta convencer a casi el 80% de personas de la necesidad de que Chile sea un Estado plurinacional. Y eso no lo podemos hacer restándonos de un proceso. Al contrario, la forma de hacerlo es participar en el cambio del apruebo. Sí, las normas puede ser que nos parezcan que ya están como definidas, pero la única forma de cambiar es participando y tomándose los espacios. Otro dirigente me dijo en el mismo proceso ecuatoriano, si no nos abren las puertas tenemos que entrar por las ventanas, pero tenemos que entrar y tenemos que participar y tenemos que generar esos cambios. Y así han sido los cambios, participando, si no, desde fuera nos quedamos y no podemos hacer mucho. Eso. Bueno, interesante todo lo que nos has dicho. Hay ciertos elementos que en el país hay ciertos poderes que influyen en el resto. Tenemos el sector empresarial, que duda cabe de que son un segmento de la población que influye fuertemente, los medios de comunicación, grandes intelectuales, y también, pero que en concreta, desde mi humilde opinión, son los políticos o los partidos políticos. Y ahí hemos experimentado estos últimos 30 años que no se ha dividido, salvo excepciones muy honrosas, pero en términos generales lo que ha existido es no la visión del país en su conjunto, sino que se ha realizado la política propiamente tal para beneficiar ciertos intereses. Hay casos que están hasta en los tribunales, etcétera, etcétera. Y entonces, y esto es lo que te quiero plantear, Patricia. Dentro del acuerdo está que toda modificación que se quiera hacer en la nueva Constitución es el famoso 2/3. Y entonces hay un sector de nuestro país que va a usar esa proporcionalidad para efectos de no avanzar en ciertas tratativas que convenga al país en su conjunto, sino que van a defender sus intereses propiamente tal, particulares, individuales de un sector determinado. Por eso es muy importante la participación y en ese sentido tengo yo la propuesta de que se puede combinar la
la creación de una asamblea constituyente de la nación aymara, donde puedan resolver y esos acuerdos poder nutrir a quienes conforman la convención constituyente, que van a ser alrededor de, tengo entendido, de 155 miembros, porque la presencia indígena va a ser, no va a ser mucha, y por lo tanto todo acuerdo requiere, por lo que sea, por ese acuerdo que lograron en noviembre, sería de 2/3 para poder aprobar un acuerdo, una reforma. ¿Qué opinas tú en esa situación? Sí, gracias, Carlos. Yo creo que es bien interesante porque es a propósito, ya decimos que existen los espacios, entonces, ¿cuáles pueden ser las restricciones que estos espacios tienen inicialmente para funcionar? Que en este caso es a propósito de la comisión. Yo creo que, claro, tiene este límite, pero también hay que pensar que es una manera que nos va a obligar o nos va a llevar uno a tener que hacer las elecciones y votar con la mayor claridad posible cuáles son las opciones para realizar. O sea, primero el cambio de la Constitución, el que sea también, ¿no es cierto?, una convención constituyente, y eso significa también en elegir y trabajar con los representantes, y tal como señalabas tú, yo creo que hay que implementar, y eso viene desde las bases de las organizaciones, de cuál va a ser el mecanismo para trabajar con los constituyentes y cómo transmitir esas necesidades, ¿no es cierto?, y esas demandas, porque eso va a ser un proceso que estamos hablando de 9 meses o de un año. Entonces, hay ciertas decisiones que se van a tomar en un mes más. En abril vienen las próximas de quiénes van a ser las personas, los constituyentes, pero vamos a tener un trabajo hasta el, ¿no es cierto?, hasta el 2022 que va a ser muy relevante. Y el tema, pese a todo, el tema de tener un porcentaje, ¿no es cierto?, tener que llegar a un quórum, nos va a tener que obligar a llegar a acuerdos, pero nos va a tener que llevar a acuerdos al final también entre todos, porque también puede ser, ¿no es cierto?, en este caso, que podría ser una minoría, que sean los poderes fácticos, tal como tú señalas, pero que tampoco va a poder predominar en lo que va a ser la convención constituyente. Y eso también tiene su relevancia, de que efectivamente se va a tener que llegar a acuerdos, y eso va a ser importante en los principios en los que se va a poder construir como sociedad en general. Y quizá hay otros aspectos en los que no se van a llegar a acuerdo, y hay aspectos que se va a tener que tratar después con el próximo Congreso, o con la forma que se determina a través de esta convención constituyente, a través de este proceso constituyente. Entonces, efectivamente, el tema de los acuerdos tiene esos puntos, pero también yo creo que son relevantes porque va a tener que llevar a que hayan cambios, y aunque las normas no van a hacer cambiar la cultura, va a tener que llevar, y quizás al revés, estos cambios que hay en la cultura hoy día y estos acuerdos sociales, que no son solamente de los pueblos indígenas, que hay un movimiento social, como señalabas tú, que está por estos cambios, también tenga que sumarse a este tipo de acuerdos. Entonces, aunque nos pueda parecer como un límite, pensemos en que es una forma en que a los acuerdos que se puedan llegar realmente tienen que implicar un consenso, y como decía Minda, si hay que convencer, hay que llevar, ¿no es cierto?, a estos puntos como la plurinacionalidad, de socializarlo y de alguna manera que empiecen a calar dentro de la sociedad en general, vamos a tener que tener este trabajo. Entonces, yo creo que uno lo pensamos como límite, como está establecido, y lo otro pensamos que va a tener que implicar una estrategia de acuerdos, entre los aspectos básicos que queremos, ¿no es cierto?, que funcionen y permeen los principios básicos con los cuales queremos que permee la sociedad. Porque aunque sea una minoría, ¿no es cierto?, del establishment o de los poderes fácticos, tampoco va a poder quedar reflejada, ¿no es cierto?, porque va a tener que implicar un acuerdo mayor para que quede la Constitución, o si no, eso tampoco va a quedar. Entonces también nos puede jugar, o puede ser importante en ambos ámbitos, el tener este marco en el cual tener que llegar a acuerdo. Perfecto. Por ejemplo, les guste o no les guste, pero esta Constitución nace del estallido social. Y ahí hay un elemento importante que está haciendo un sector de nuestra población de Chile,
está siendo un factor influyente en el mundo. Me refiero a las feministas. Ujú. No sé si, Minda, tú puedes aportar eso. Es muy importante porque toda la estructura de pensamiento y lo que ha dominado en Occidente ha sido un enfoque patriarcal. ¿Ya? En cambio, en el mundo andino, a pesar de que se ha perdido, pero existe lo que es el chacha warmi, es decir, hombre-mujer, ¿ya? Y ¿qué opinas tú de la influencia de esta corriente que está influyendo mucho en el mundo? Gracias, Carlos. Yo quisiera complementar un poco lo que decía Patti sobre los 2/3 y relacionándolo mucho con lo que tú decías del estallido social. O sea, esta constitución es producto de la movilización de la ciudadanía por un cambio estructural, porque no había derechos que estaban reconocidos. Y por eso es que la ciudadanía tampoco puede estar fuera de las siguientes reglas de juego que se den en el siguiente paso, porque el paso 1 es ir a votar, apruebo y convención constitucional, y el segundo es hacer la constitución, y para eso también tienen que haber reglas. El segundo paso, hacer la constitución, podría también plebiscitarse los puntos difíciles, los que no se llegue a acuerdo, pero que sean derechos básicos para las personas. O sea, eso podría plebiscitarse, por ejemplo, que es algo que todavía no está definido, cómo va a funcionar la convención constitucional. Y luego vendría el paso 3, porque es un proceso a largo plazo, eso no lo olvidemos. O sea, el 25 de octubre no acaba, empieza un paso 1. Viene el paso 2, que es la elección, viene el paso 3, que es la redacción de esta constitución con los 2/3, con la participación de la ciudadanía, que podría plebiscitarse eso. Ha habido casos de otras constituciones o de otros procesos constituyentes en los que también se establecía este régimen de 2/3, que es más o menos lo que existe a nivel, incluso en la Asamblea Constituyente de Bolivia, se estableció también el margen de 2/3, y pero plebiscitarlo, pedir que la participación de la ciudadanía esté. Y viene después el proceso, como decía Patti, que es de la puesta en marcha de la Constitución. Y ahí es donde tenemos que estar atentos a los procesos que ya han vivido nuestros hermanos bolivianos y ecuatorianos, que por más que haya cosas que están escritas, que llegaron al acuerdo de 2/3 y todo, después para ponerlas en práctica ha sido difícil. Entonces nosotros, que estamos empezando después este proceso, podemos aprender de esos desafíos y ponerlos en marcha. Y bueno, paso al tema del proceso de derribar el sistema patriarcal, que es cierto, estuvo. Y como ayer escuchaba a Patricia Politzer en una entrevista en la que decía, si hubiésemos leído, si la clase política se hubiese dado el tiempo de leer también todas las inquietudes que estaban en el proceso participativo constituyente, se hubiesen visto que el tema de equidad de género era uno de los temas importantes para las mujeres en Chile. Y también en el caso de las mujeres indígenas, con Patricia precisamente viendo esa situación que el sistema hegemónico ha permeado incluso a las comunidades, el sistema hegemónico patriarcal del mundo, como en los distintos procesos participativos de consulta indígena hubo participación a nivel de bases, mucha participación de mujeres. Pero cuando se llegan los niveles centrales o cuando se tiene que elegir a las autoridades indígenas para que participen, en su mayoría son hombres. Entonces hay puntos que cambiar. En el caso del Consejo de la CONADI, si uno entra a la página de la CONADI ahora, es impresionante que solo haya hombres. Y desde que se crea en el 94, no ha habido participación de las mujeres, de muchas mujeres. O sea, ha estado la mía Emilia Nullado, ha estado Claudia Pailalef, la mía Anayao, y después creo que son pocas las que han sido electas como dirigentes, como representantes. Hay consejeros que están por años,
año tras año, tras año, tras año. Y cuando los temas de las mujeres no están presentes en las mesas, como el Consejo Nacional de la CONADI, por ejemplo, los temas importantes para las mujeres indígenas no se tocan. Es lo mismo que va a pasar, y por eso se está pensando en una constitución paritaria. Y el planteamiento nuestro es también que los cupos para los pueblos indígenas sean paritarios, obviamente, que son los pueblos los que tienen que decidir cómo van a ser sus representantes. Y nosotros lo único que hacemos es hacer un diagnóstico de lo que se ha visto, ver cómo ha sido la realidad, ver cómo se han ido dando las situaciones de las mujeres indígenas en el propio Chile y cómo no se han abordado los temas en la única institucionalidad política que existe, que es el Consejo de la CONADI. El caso de la pastora Aymara, por ejemplo, cuando pasó, hemos revisado con Patti en nuestra investigación las actas de los consejos de la CONADI desde el 94 hasta el 2018 y no hicieron ninguna mención al caso de Lorencia, de la pastora Aymara, de Gabriela Blas. Cuando se dio, ese caso llegó a la Comisión Interamericana, pero el Consejo de la CONADI jamás se pronunció. En el caso de Lorencia de Caniguán, que es la hermana mapuche que dio luz engrillada, tampoco se mencionó nada. Entonces, hay situaciones que también tenemos que ver cómo participan más las mujeres indígenas en este proceso, porque si los temas de las mujeres no están tampoco, no se manifiestan, no se visibilizan. Así que es un desafío grande. Si ven el artículo también lo puse, como la participación de las mujeres, el ver qué es lo que los propios pueblos han dicho sobre los temas importantes de fondo, lo que tú decías, las formas también para la ratificación de esta Constitución, y es un proceso que se viene largo. Por eso creo que uno no puede restarse, sino que tiene que participar y dar la lucha en ese espacio que puede estar definido, predeterminado, pero si no intentamos hacerlo, al final nos quedaremos simplemente con decir, bueno, no participé porque me parecía más de acuerdo con mis creencias, etcétera, pero estaríamos perdiendo una oportunidad. Y sí, la participación de las mujeres tiene que estar. Y que eso. Perfecto, es importante la participación y en eso también nosotros tenemos que aprender como indígenas y dar el espacio que se merece real y concreto a las mujeres indígenas. Desde el mundo andino, que el mundo indígena generalmente no es teórico, sino que su forma de actuar como cultura es más basado en la sabiduría y en la experiencia, principalmente. Y la fuente de fundamentación de esa sabiduría es la experiencia y el conocimiento que se traspasa de generación tras generación. Entonces, Patricia, no sé si tú tienes antecedentes en las cuales los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos a nivel constitucional, han tenido éxito. Sí. Eso sería interesante porque lo que es, la idea es no alertar ni asustar a la gente que no es indígena y que puede tener un legítimo temor, decir, ¿sabe qué? ¿Por qué los indígenas tienen que ser reconocidos a nivel constitucional? Entonces, los dos aspectos que tú consideras. Uno, importante, el reconocer la diversidad, el no hablar de privilegio, tal como tú decías, que es una palabra que no representa el poder reconocer esta diversidad. Y lo interesante es que esta diversidad, además, primero, es importante porque nos aporta a todos y todas. Por ejemplo, tuvimos la posibilidad de conversar con, no sé, miembros del poder de lo que significa la administración del Estado en Ecuador, y nos señalaban que el hecho que en la Constitución se reconociera el buen vivir, el sumas causai, ¿ya? Que tiene que ver con la cosmovisión andina, ¿no es cierto? Y la forma de ver el mundo, a ellos le había implicado, no siendo indígena, el tener que ajustar los procedimientos y la administración a esos principios, le había llevado a ver de una manera distinta
el cómo llevarlos a la práctica, ¿no es cierto? Y el cómo sabía que era también acogido o recogido por parte de las comunidades. Entonces, yo creo que lo interesante es lo que tú estás señalando, primero, el mito como de los privilegios, que es reconocer en una situación, como tú dijiste, que puede ser histórica distinta, pero además esa diversidad es un aporte para la sociedad en general. O sea, a veces cuando se reclama por el tema de la consulta, dicen, ¿por qué los pueblos indígenas? Precisamente, quizá en el tema de participación debería ser mucho más activo para todos. Quizá nos sorprende tanto la consulta indígena porque no hay mecanismo establecido de participación efectiva para todo el resto de la sociedad. Y eso debería ser, en vez de achicar los derechos o nivelar hacia abajo, deberíamos pensar en nivelar hacia arriba, en pensar que hay ciertos derechos, ¿no es cierto?, como el tema de la participación, que debería ser mucho más importante para todos. Pero en el tema de la diversidad y el reconocer estos derechos específicos, y estos derechos específicos, como había señalado ante Minda, tienen que ver en general en cómo desarrollan su forma de vida, ¿no es cierto? Esa igualdad que quería es cómo logran su máximo desarrollo posible, pero hay condiciones distintas. Y esas son las que reconocen estas condiciones distintas para el mayor desarrollo, ¿no es cierto?, de su vida en condiciones de igualdad, de libertad o fraternidad, que es una definición de derecho humano en general. Para el cumplimiento de estos derechos requiere ciertas características que pueden ser estos derechos específicos. Ahora, estos derechos específicos que están en la Constitución se articulan con los otros derechos. Esa es la idea, que los derechos humanos en general no es que pese más uno sobre otro, porque los derechos humanos se integran y se relacionan. Entonces hay que pensar en cómo estos derechos conviven en la sociedad y cómo hacemos que se articulen, ¿no es cierto?, derechos colectivos con los individuales. ¿Qué podría ser importante? Hay constituciones, no sé, la constitución, por ejemplo, boliviana, que ha reconocido el derecho de consulta. Efectivamente, eso no ha dejado que tenga problemas con el ejercicio del derecho de consulta. Y las normas, las leyes, aunque sea la Constitución, no son la panacea, no son, ¿no es cierto?, el milagro que va a articular en cómo sociedad nos organizamos, pero sí da una pauta que hay que estar ahí, porque decía que esto es un proceso que comienza, un proceso que hay que estar ahí para que eso se ejecute, pero sí da un lineamiento donde se reconocen los pueblos y también se reconocen esos derechos, o el reconocimiento a las tierras, de qué manera se puede articular una forma de reconocer una demanda histórica respecto a las tierras. Ya hemos visto que a nivel de los tribunales por el momento no se va a lograr, hemos visto que las políticas de entrega de tierras y agua tampoco logran, ¿no es cierto?, el magnificar y el poder considerar lo que significa esta demanda y que tiene que ver con un tema de voluntad política. Y tú puedes tener o puedes sentar bases para esta voluntad política. Esto se va a tener que trabajar. Este es un tema de importancia que hay que ver cómo lo articulamos dentro del espacio, ¿no es cierto?, y del territorio, en este caso del país. Yo creo que no hay que olvidar que cuando uno ha hablado, porque siempre decían, pero bueno, los pueblos indígenas quieren hacer un estado dentro de otro estado, que era, tú decías, el temor y por qué nos demoramos como país, por qué se demoró el Congreso, o pensemos que la sociedad más de 17 años en ratificar el convenio 169 porque hablaba de pueblo. Y decíamos, ay, que significa, como hay un pueblo, va a tener autonomía y va a implicar la secesión del país. La secesión, la independencia. No hay ningún país, no hay ningún pueblo indígena que se haya independizado del país. Tiene que haber una manera de mejor articulación, de mejor organización. Por eso, por ejemplo, la distribución a la estructura del país como Estado, ¿no es cierto?, que puede ser un Estado federado, etcétera, o cómo puede ser un proceso de descentralización, tiene que ver en cómo se toman decisiones dentro de los espacios, pero tú conformas un acuerdo en común en la forma de realizar. Entonces, yendo a la pregunta, porque me extendí con más aspectos, pero a la pregunta que tú hacías, la mayoría de los países han reconocido a los pueblos indígenas como miembros de sus comunidades. Como decíamos, quizás los aspectos culturales pueden ser, entre comillas, los más fáciles de reconocer cuando se limita la cultura a un tema de folclore. Pero cuando hablamos que tiene que ver con un tema de reconocimiento de derechos, es donde se tensiona con otros derechos. En otros países siguen habiendo problemas con las actividades extractivas. Aunque se reconozcan los derechos de los pueblos, se reconozcan los territorios. Tenemos casos, ¿no es cierto?, con asamblea constituyente y sin asamblea constituyente, porque efectivamente es un tema donde todavía no tenemos voluntad unificada. Pero como tú señalas, hay elementos, por ejemplo, en el tema del territorio y del cuidado de la naturaleza. En el caso de Ecuador, a veces uno lo nombra,
o sea, hay nombres estos países y estos procesos que son los últimos y los más cercanos quizá territorialmente, que es el tema de Ecuador y el tema de Bolivia, porque hay elementos que son novedosos, por ejemplo, reconocer el derecho a la naturaleza, que puede ser interesante, cómo se ha reconocido la figura jurídica de los ríos, y cómo son ya no un objeto de derecho, sino que significa un sujeto al cual hay obligaciones que como sociedad tenemos que tener con el cuidado de la naturaleza. Entonces, cómo ese tipo de elementos puede llevar a distintas reflexiones dentro de la sociedad en general y de cómo cuidar y de cómo conformar, ¿no es cierto?, la diversidad y el manejo, en este caso, de lo que puede ser el territorio y los recursos naturales. Entonces, si tu pregunta, ¿no es cierto?, era, ¿cómo podemos ver que este reconocimiento de derecho no altera a los no indígenas? Yo creo que lo importante es señalar, es hacernos la pregunta al revés y poder señalar cómo el reconocimiento de ciertos derechos específicos, ¿no es cierto?, implica un aporte a la sociedad en general y cómo efectivamente hay ciertas tensiones que se siguen dando en países con asamblea constituyente o sin asamblea constituyente y constituciones más o menos progresistas, pero que sí le dan un lineamiento y que le pueden dar ciertos principios para funcionar. Y por lo menos la convicción es que si en este caso es a través de una convención constituyente y va a tener que haber incluso un plebiscito con todas las normas que se pueden establecer, hay acuerdos, ¿no es cierto?, que se pueden dejar plasmados en la Constitución y que den una ruta a seguir en la cual sea más fácil tratar de implementarla, porque ya hay una voluntad soberana que se ha establecido en esa forma de proseguir, o en la línea hacia dónde ir, o los principios que nos interesan, la naturaleza, la diversidad. Eso implica tener que ver en concreto con todas las situaciones que se nos van presentando, que no estaban hace 70 años en la Constitución, que pueden ocurrir hoy día, que pueden estar años más adelante con una nueva Constitución, de cómo interpretamos este respeto a la dignidad de todas las personas y de todos los pueblos y nacionalidades que conforman el país. Bueno, ha sido interesante. Llevamos conversando ya 1 hora y media. Para ir redondeando, es importante señalar que no estamos en la época de la Guerra Fría. Estamos, dependiendo como cada uno lo quiera ver, en nuestro país al menos existe una democracia. Algunos dicen que no existe una democracia en su totalidad, sino que una democracia dirigida. Puede ser, pero creo que es importante más con el respeto de todas las opciones, esta situación, toda persona, todo grupo humano, todo pueblo, toda nación que está dentro de un Estado, tiene el legítimo derecho de querer que sus aspiraciones, que son un aporte para la sociedad en su conjunto, para una convivencia más armónica, donde exista el deseo de que el país siga avanzando y tenga el espíritu de, como nosotros lo llamamos, como tú lo mencionaste, el summa causa o el buen vivir, podamos, en Aymara Suma Camaña, podamos tener una convivencia entre todos, entre indígenas, entre no indígenas, indígenas y no indígenas, porque el país lo hacemos todos y nadie debiera faltar, nadie. Y entonces, desde esa perspectiva, me gustaría, para ir cerrando esta conversación, Patricia, tu última reflexión final, tu mensaje que puedas dar a todos quienes nos han seguido, y esto queda grabado en la página del Facebook de la universidad. ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que es aprovechar el momento, aprovechar este momento constituyente. Hay muchas organizaciones, el movimiento por cambiar la Constitución. Yo tuve posibilidad de participar con organizaciones sociales hace más de 12 o 13 años, y el tema de cambiar la Constitución estaba desde que se empezó a volver a la democracia, ¿no es cierto?, en este tránsito a la democracia. Entonces son luchas que se han tenido, son luchas sociales, el tema del estallido social y todo, y el tema del movimiento indígena, y todo lo que se ha hecho visible. Pensemos lo invisible que eran los pueblos originarios, ¿no es cierto?, y su demanda, y lo visible y lo patente que están hoy día. Será una piedra en el zapato, a veces, como dice en la consulta, pero es porque está ahí. Entonces, aprovechar
y con todas las diferencias, y quizá con el mismo respeto que tú estás señalando, Carlos, de tener distintas opciones, y que hay gente que piensa que no se puede validar este sistema participando o votando, ¿no es cierto?, el sistema que hay hoy día. Pero por lo menos la convicción, y eso es como desde el punto de vista personal, de que el tema de los cambios se hacen con oportunidades como la que están hoy día, con oportunidades que ha creado un movimiento social, con un espacio que ha creado también el movimiento indígena con sus demandas, para hablar hoy día de escaños. En Ecuador hubieron 5 escaños para pueblos indígenas. Hoy día estamos hablando al menos de 2 para los aymaras, 2 para los Nicanantay. Estamos hablando de una representación que puede ser importante e interesante en los pueblos. Entonces, juntar las energías, participar en estos procesos y organizarse también y poder hacer un seguimiento para que lleguemos hasta el final. ¿Qué quiere decir? Hacer un texto constitucional que sea digno de lo que queremos como país, que nos podamos ver reflejados, que sea una constitución social, que sea una constitución para todos los habitantes, y que sigamos, porque va a tocar, porque no es fácil, seguir luchando porque eso se haga, ¿no es cierto?, efectivo en las instituciones del Estado, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, etcétera. Entonces, agradecerte la invitación, Carlos, agradecer también a la Universidad Surandino por buscar estos espacios de conversación y buscar estas líneas de encuentro, ¿sí? Que yo creo que eso es lo que corresponde a un espacio y a una construcción entre la sociedad donde los pueblos indígenas pueden hacer un tremendo aporte. Muchas gracias, Patricia. Bueno, también, Minda, tu mensaje, tu reflexión que quieras compartir con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Mi reflexión va en el mismo sentido que el de Patricia, que es importante participar, que no hay que restarse de un proceso tan importante que puede, claro, parecer como predeterminado, predefinido, como enmarcado dentro de este propio sistema político, pero si no participamos no podemos influir y no podemos generar cambios. Esto hay que reconocer que es parte del proceso del estallido social, que hay muchas personas que han dejado su integridad en este proceso. Entonces, parte de participar es también tratar de buscar cambios, que el establishment es muy fuerte, eso sí, que no será un proceso fácil, entonces que se necesitan todos los esfuerzos para generar un texto constitucional que refleje las reivindicaciones que por tantos años tienen los pueblos indígenas, que tenemos las mujeres, también los migrantes, y que se pueda hacer una constitución amplia que garantice un Estado plurinacional y con un Estado social plurinacional, que reconozca los derechos de todos y de todas, que se trabaje también en la descentralización, que no hay que perder de vista lo territorial y la oportunidad que, como dice Patti, se tiene de los escaños reservados y de poder participar en este proceso político. Y ahí es donde también se tiene una oportunidad de poder exigirles a los representantes de los pueblos que sean electos, que representen realmente a su pueblo, por más que adopten la figura de ir por un partido político. Ahí ellos tendrían que firmar un compromiso con su propio pueblo de responderles a ellos. Entonces ese es el mensaje. Vamos el 25 de octubre a votar para cambiar esta constitución y para empezar a pensar un país más amplio con un ejercicio de derechos colectivos para los pueblos indígenas. Gracias. No se te escucha, Carlos. Está en silencio. Ahora sí. Muchas gracias, Minda. Me voy a recoger de lo que dijiste tú último, que es importante la participación que van a tener aquellas personas, hombre, mujer, indígena, que nos va a representar, esperemos que así sea, en los escaños reservados. Pero sí tenemos, como indígenas, tenemos un elemento que espero que esas personas se comprometan ante un malco, o sea, es decir, ante un cerro sagrado, porque da la casualidad
que si esa persona, hombre, mujer, indígena, va y se compromete a través de una ceremonia andina, si no cumple lo que se compromete, estaría en serios problemas. Así que, por lo tanto, yo les invito a la comunidad de Aymara que comprometan a esa persona en un marco, que vaya allá y se comprometa y diga, ¿sabe qué? Yo voy a representar fielmente a los intereses de los aymaras, y ahí tenemos un mecanismo que en cierta medida da un cierto grado de garantía. Entonces, para finalizar, quisiera agradecer a la Universidad Intercultural Alto Andino, perdón, a la Universidad Intercultural Sur Andino, en la persona de don Bosco Martínez, don Francisco Rivera, el joven Esteban que nos está apoyando técnicamente para que esto funcione, y también en forma especial a Milka Castro, quien fue quien me dio el enlace con ustedes, y en forma muy especial a quienes nos acompañaron hoy en día, que es la abogada Patricia Albornoz Guzmán, como así también a Minda Bustamante Soldevilla. Así es que vamos a ver, cuando iniciamos este proceso de estos talleres, el espíritu fue nada más que entregar, informar a la comunidad, a quien esté interesado, y espero que le hayamos contribuido en algo para que tengan información y puedan decidir de buena manera. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Minda, y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Hikisinkama Hilata Cuyacanaka. Desde la profundidad de nuestra cultura y nuestro caminar ancestral, nace la Universidad Intercultural Sur Andino, Camarones, Chile.